Yo soy Iván. Yo soy Dan. Y en el vídeo de hoy os traemos un story time en un lugar un poco diferente, que no sabemos cómo se va a escuchar esto ni nada, porque hay coches, estamos en medio de la calle. Se ha levantado un poco de viento. Se ha levantado un poco de viento, pero bueno, lo intentaremos y si no, pues como siempre pondremos subtítulos para que nos entendáis mejor. Igualmente, mira qué vista tan bonita. También la luz nos juega mucho a nuestro favor porque se nos ha hecho un poco tarde, así que vamos a intentar contar esta historia lo más rápido y de la forma más divertida posible. Empezamos. Bueno, pues todo comenzó en un día como cualquiera estando por Corea, a mediados de julio, ya en Seúl, con toda la calor del mundo, pues decidimos ir a centros comerciales, puesto que queríamos ir al día siguiente al parque de atracciones de Corea, Lotte World. ¿Qué pasa? Que como queríamos montarnos en las atracciones de agua y tal, íbamos a llevar el bañador, y para no llevar el bañador solo, pues me quería comprar una camisa corta, aunque sea blanca, para ponerme por encima y no solo ir con el bañador porque me echan de Corea. Entonces, mientras buscábamos eso, fuimos a los centros comerciales y fuimos a Dongdaemun, que había pues varios centros comerciales juntos, muy grandes, y pues nosotras pensando que allí íbamos a encontrar algo, que al final no encontramos nada. Pero no encontramos nada porque nos interceptaron. ¿Cómo nos interceptaron? Bueno, primero hay que decir que yo ando muy rápido, ¿vale? Oh, de verdad. Y cuando íbamos, nos pasó más de una vez que cuando íbamos caminando por Corea y tal, yo siempre iba adelante. Me ven sola y a lo mejor dice, hoy pues voy a hablar con esta chica, y no voy sola, voy con Imán, pero Imán va delante mía siempre. Ella siempre iba delante mía, entonces siempre me interceptaban a mí. Y cuando se acercaron un chico y una chica, cuando me pararon, yo la verdad es que no presté atención al chico, yo solo estaba diciendo que se me pierde Imán, que me quedo sola. Entonces ya pues la llamé porque se me iba, porque es que no mira para atrás, es que va sola. Tú dices, lo normal es que si vas con alguien miras para atrás para ver si sigues con esa persona, pues no mira para atrás, me deja atrás. Y era como, que estoy aquí, hola, espérame. Entonces a todo esto era justo en la salida de un centro comercial. Sí, acabamos de salir. Justo al salir, porque íbamos a entrar a otro diferente. Dongdaemun es una zona grande y justo donde nos interceptaron fue justo enfrente de Dongdaemun Design Plaza, que por ahí fuimos un montón porque la verdad es que es un sitio muy bonito, hay bastantes centros comerciales, como hemos dicho antes, que ya os pondremos por aquí las imágenes. Y de noche también, que era muy bonito, que también fuimos de noche un día. Bueno, paran a Silvana, me llama, me acerco, y esta muchacha y este muchacho eran jóvenes, tenían un año más que nosotras, y nos preguntaron de dónde éramos, tal, que si éramos rusas, yo. Pero bueno, en plan, nos estuvieron preguntando así como muy interesados por nosotras. No nos sorprendió mucho porque no era la primera vez que nos paraban para preguntarnos de dónde éramos y punto. Y punto. Nos pasó mucho en Corea que se acercaba alguien y nos decía, hola, ¿cuántos años tienes? ¿De dónde eres? Y adiós. ¿Y qué haces aquí? Ya está. Después de decirle eso es como, vale, adiós. Y es como, adiós, no sé, un poco raro. Pero como es verdad, no había pasado más veces, pues pensábamos que iba a ser en plan, por lo de antes, y nos iban a dejar seguir con nuestras compras. Pues no. La conversación al final se lió un poco y sobre todo ese chico no se engatusó porque sabía palabras en español. Nos empezó a decir que fue algo así como que había una fiesta o no sé qué historia para extranjeros, para enseñar la cultura coreana. Y no sé por qué, porque nosotras no somos para nada así. No, pero nosotros somos de para nada. Déjanos sola. Ni en España ni en ningún lado. Lo estuvimos pensando, dijo que era por la tarde, que no iba a ser muy tarde, no sé qué, y dijimos que sí. Bueno, también teníamos en la mente, que esto también es muy de españolas, de decir, sí, vale, perfecto, dime fecha y hora, y al final no aparece. Solo que en el momento que dijimos que sí, nos dijo, pues vamos. Y era como, no, es que la fiesta se supone que era allá. Le preguntamos si estaba muy lejos de allí y dijo que no. Así que bueno, como dijimos ya que sí, dijimos, bueno, pues vamos a acompañarnos, ¿no? Pues cambio de sitio porque el viento no nos deja seguir con nuestra historia. Fuimos, estaba 10 minutos, una mala decisión. Primero nos llevaron por una calle que la verdad que daba un poco de miedo. En teoría, daba mucho miedo. El sitio donde íbamos a ir era un sitio donde se reunía gente joven, gente de nuestra edad, también extranjeros, coreanos, universitarios. Entonces nosotras, pues yo qué sé, nos esperábamos un campus, una residencia, no estaba muy lejos.
yo que sé que me imaginaba, pero no me imaginaba dónde nos llevaron. Qué inocente era. Entramos en una especie de edificio después de callejear mucho, que yo ahí la verdad que ya empecé un poco con el miedo de a qué es sospechar. esto. Entramos en el edificio, subimos a una planta, entramos a una sala en la que hay muchos coreanos y algún que otro extranjero. Nos sientan y yo pensando ya, ¿qué estamos haciendo aquí? Me quiero ir ya. Bueno, pues total, estuvimos allí, nos estuvieron contando un poco y es que íbamos a hacer pues un rezo coreano. Entonces nos levantaron y nos enseñaron tres pasos así que parecía que estábamos bailando, pero eran 3 pasos que teníamos que hacer durante la ceremonia del rezo. Pero después de enseñárnoslos, nos pusieron el hanbok. Bueno, pues nada, estábamos un poco encima no le habíamos puesto coche. No lo pusimos después de que nos contara un poco la historia de Corea sí. También, nos contó Bueno, la pero es que la historia del de país. Corea fue más después, mientras estábamos comiendo, porque después del rezo sí que te empiezan, como te ponen unas frutitas, no sé qué, para que te lo vayas comiendo. Te dices, ¿sabes lo que es el kiwi? ¿Sabes lo que es el kiwi? Tú sí. Lo sé. Después de ponernos el hanbok nos fuimos a hacer el rezo, que consistía en los pasos que Silvana ha dicho antes, como una especie de baile extraño. Es que ya no me acuerdo mucho cómo eran Yo tampoco los me pasos. acuerdo. Sé que era como que era mucho de... A ver, aléjate un poco. La suerte como que para mí... traigo la suerte para mí y luego tenía como que hacer en plan tipo rezo. En plan era algo que era todo Como una el rato, para reverencia arriba para o algo abajo, para así. arriba y para abajo. En la sala a la que fuimos a rezar ya con toda la vestimenta y todo puesto, había... Mucha calor, hacía muchísima calor. Había un muchacho coreano, nosotras dos, la chica que nos interceptó, el chico que nos interceptó y una especie como de sacerdote o yo que sé quién. El que hacía el cántico, el que llevaba el rezo. El que guiaba la sí. ceremonia como tal. Empezó esta especie de ritual súper extraño. Empezó a hacer un cántico raro. Fue un cántico raro. Y mientras hacíamos el cántico, pues la chica que nos interceptó estaba delante y hacía como los gestos, en plan, los pasos que nos enseñaron. Entonces nosotros teníamos que copiar. Que parece que no, pero es que estuvimos, el cántico no paraba y lo hicimos tantas veces para un lado, para otro, para adelante. Lo hicimos tantas veces y súper rápido que es que me dolía todo. O sea, es que me dolía todo, estaba asfixiada. Que luego cuando llegamos al final, la pose básica eran las manos en el estómago y la cabeza para abajo. No podíamos mirar hacia arriba. Y era como yo estaba así y estaba con el pulmón porque estaba súper cansado. O sea, y con esa calor. Encima de mí, como el hanbok era súper largo y tal, tenía aquí un lacito, ¿no? Y el lacito pues la chica me lo hizo. Pero yo, como el lacito era en plan súper alto y estaba todo el rato para arriba, para abajo, que me pisé el lazo y cuando una de las veces me levanté, el lazo se deshizo. Nada más que me vio la chica fue a lo... ¡Ay! Vino corriendo a hacerme el lazo, no sé qué, y yo, ¡ay Dios mío, qué he hecho ya! ¿Qué ha pasado? Pero bueno, la ansiedad también vino cuando en uno de estos movimientos súper espirituales hubo un momento en el que yo tenía que ir hacia adelante. ¿Qué pasa? Que cuando tú te pones el hanbok, por lo menos a nosotras, nos pusieron como una especie de calcetines raros. Súper grande. Ese calcetín era para una talla, yo que sé, 45 de pie, ¿sabes? Eso era para un jugador de baloncesto. Pues a mí eso me iba grande y se me caía. Como el hanbok es muy largo, no se te ven los pies. Entonces yo cuando me movía fui disimulando que a mí el calcetín se me cayó. Hubo un momento clave en el que ese disimulo ya no dio para más. Y fue el momento en el que tuve que andar hacia adelante. ¿Qué pasa? Que ya pues no podía ir arrastrando los pies. Así que el calcetín se quedó atrás. Yo a ese momento no le di mucha importancia. Bueno, se me ha quedado el calcetín, no pasa nada, hacemos como si nada y seguimos bailando y rezando a los dioses coreanos. Pues al parecer yo hice ahí un sacrilegio, me alié con Satán o algo, yo no sé qué hice. Pero pararon la ceremonia en seco, el muchacho diciéndole a la chica... Las caras fueron a los... ¡El Dios mío de mi calcetín! vida. Súper nerviosos se pusieron, que era como, ¿pero qué ha pasado? Que se ha caído el calcetín, No nada pasa más. nada. O sea, mucho peor que cuando el lazo se deshizo. Y encima yo en todo momento decían, es que no os podéis reír, es algo súper serio, por favor, tomároslo en serio, porque si no es una falta de respeto. Y claro, yo es que a ella no le miré la cara en todo el proceso porque si no sabía que me iba a reír. Porque luego al final era como que te tienes que poner ya en el suelo, en plan de cuclillas, totalmente en el suelo, con la cabeza para abajo, en plan En el así, suelo. en el suelo. Sacerdote iba a hacer un cántico y hasta que no terminase el cántico no nos podíamos levantar ni la cabeza ni nada y que teníamos que estar en el suelo pensando en un deseo para que se hiciese realidad. ¿Qué pasa? Que se complicó cuando el cántico no paraba. 5 minutos. Ay, Era súper largo. Chico, cállate, porque es que necesito levantarme. O sea, es que tardaba un montón. Que yo me levanté y era como, espérate que me tambaleo y me caigo en el suelo todavía. ¡Qué dolor! Después de esto volvimos a la sala principal donde estaban todos los extranjeros, bueno, todos los 3 extranjeros que había, vaya. Y al final, que esto es lo importante de la historia, nos pidieron dinero. Nosotras allí casi nunca salíamos con dinero físico, solamente salíamos con dinero físico
con dinero físico. Lo justo. Entonces nos pidieron 50.000 won a cada una, que en euros serían unos 45 euros más o menos, no, ahora mismo no me acuerdo muy bien del tipo de cambio, pero por ahí. Y nosotras pues les dijimos que eso, que en total pues entre las dos podríamos dar, creo que eran 20.000 o 30.000 won. Se nos quedaron con una cara un poco de en shock, incluso nosotras le enseñamos nuestra cartera y dijimos, mira, es que no tenemos más, y ahí quedó la cosa. Porque si a vosotros en Corea os pasa esto, no tenéis que hacer como nosotras jamás en vuestra vida. Realmente podría haber sido algo bastante peligroso. Cuando ya volvimos a España nos enteramos que este tipo de gente forman parte de una secta, y digo la palabra secta porque es que es lo que utilizan. Esta gente lo que quiere es que va a por extranjeros. Tuvimos suerte, no nos hicieron nada, pero que podía haber sido mucho peor. Cuando nos enteramos, cuando volvimos a España y nos enteramos de esto, fue a lo, ahí va, nos hemos salvado de una buena, porque nos podía haber pasado algo bastante malo. Y al final, pues mira, una anécdota graciosa, porque es que fue graciosa que al día siguiente nos levantamos, que no nos podíamos mover. Si os pasa alguno, que digáis que no. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, una story time un poco graciosa, pero que también es una recomendación, un consejo para que no hagáis lo mismo que nosotras. Y bueno, que nuestra experiencia en Corea ha sido muy buena, tenemos muchas story time muy buenas, que ya lo contaremos, que no solo lo malo, y que bueno, que espero que haya gustado mucho, y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.